Muy buenas tardes, bienvenidos al repaso de la lección número 5. Mi nombre es Edgar, acompañado de Yuri y Merari. muy buenas tardes, bienvenidos hermanos. Pedimos por favor si nos pueden ayudar compartiendo, dándole un like y comentar. Déjenos saber qué es lo que piensan acerca de la lección número 5. Comenzando con el sábado, está titulada Brillar como luces en la noche. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar y dar este repaso. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de seguir estudiando tu palabra, de seguir aprendiendo más y más y ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Pido que en este día nos uses, que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nosotros. Cualquier cosa que salga de nuestra boca, que sea dictada por tu Espíritu Santo, unge nuestros labios y nuestras mentes y pedimos de tu presencia. Al igual que nuestros hermanos, pedimos que les des entendimiento y que pueda ser para buen uso de sus vidas espirituales. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y tenemos para memorizar el versículo de memoria está en Filipenses 2, 14 y 15. Dice Filipenses 2, 14 al 15. Haced todo sin queja ni discusión, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo. Cualquier cosa que nosotros debamos de hacer, tenemos que hacerla sencillamente y sin discusión. Tenemos que hacerla sin queja. Muchos de nosotros a veces se nos ha pedido que participemos o que hagamos algo por alguien, ¿verdad? A veces que no son de la iglesia, que les ayudemos, les demos un ride o un aventón, como decimos en México, ¿verdad? Y a veces lo hacemos con queja. O a veces la gente puede ver que lo hacemos de mala gana. La palabra de Dios nos dice simplemente que lo hagamos con sencillez y tratar de no demostrar, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en representación de Dios. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones. Y sigue diciendo el versículo bíblico aquí, que en la cual resplandecéis como luz en el mundo. Aquí en esta lección del sábado, Cristo Jesús primero se dice Él ser la luz del mundo y después dice que nosotros somos la luz del mundo. En realidad lo que nosotros somos es un reflejo de esa luz mayor que es Cristo Jesús. Entre más cerca nosotros nos acerquemos a Dios, más vamos a reflejar esa luz que viene de Cristo Jesús. Es nuestro deber como cristianos reflejar esa luz. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se refleja esa luz? La luz se refleja a través de nuestras acciones. Nuestras acciones son luz. Nuestro testimonio es luz hacia el mundo. Así es que si nosotros estamos haciendo cosas malas, en realidad estamos reflejando oscuridad y no la luz que Dios nos dio a nosotros. Lo que nos enseña el día sábado es que debemos de hacer y llegar todos los días a Jesús para poder reflejar el carácter de Jesús. Todos nosotros lo que hacemos es dado a través de Jesús y cuando es nuestro turno de reflejarlo, hay que hacerlo con sencillez y hay que hacerlo con buena manera, no quejándonos, no echando palabras por debajo de la lengua, simplemente hacerlo con gozo porque cualquier cosa que nosotros hacemos, lo hacemos para honra y gloria de Dios. Ok, el día domingo nos habla de Pablo, ¿verdad? Como Pablo le decía a los filipenses, y no solo a los filipenses, también a nosotros, los creyentes de Dios, nos habla y nos anima a trabajar en forma seria en nuestra salvación, ¿verdad? También nos habla de cómo no podemos ser salvos nosotros por nuestro propio esfuerzo, nuestras propias actos, sino con la ayuda de Dios, ¿verdad? También usa a Jesús como un ejemplo, ¿verdad? De cómo fue él, ¿verdad? Él fue una persona humilde, una persona que siempre hacía el bien y hacía la voluntad de Dios. Vamos a leer Filipenses 2, 12 y 13.
Dice, 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí cuando dice temor y temblor, no nos está hablando de temer a Dios como tenerle miedo, porque Dios no es malo, ¿verdad? Nos está hablando de un respeto reverente hacia Dios, ¿verdad? Obedecerlo con humildad, con un buen corazón, ¿verdad? Y reverente. Y hay que esforzarnos a ser mejores personas, ¿verdad? Y si oramos a Dios, y le decimos que nos ayude, Él nos va a ayudar, porque no podemos ser salvos por nuestros propios actos, ¿verdad? Y así para que Él también nos ayude a reflejar el carácter de Dios. Vamos ahora a leer Romanos 3, 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, aquí nos habla de que pues todos hemos pecado, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Y aquí la palabra destituidos, ¿qué significa? ¿Tiene algo? Destituidos, que somos sacados, somos Ujú. alejados. Sí, la palabra destituidos es separados, lejos, ¿verdad? O removidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. Pero por la gracia gratuita de Dios somos justificados, ¿verdad? Romanos 5, 8 nos dice... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como dijimos, aunque no lo merecemos, ¿verdad? Aunque cometemos 1000 errores, Dios siempre nos perdona, ¿verdad? Porque Él murió por nuestros pecados. Bueno, Jesús murió por nuestros pecados, aunque no merecemos su amor, Él nos ama. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí pues también igual nos dice que somos salvos por la gracia de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Aunque no lo merezcamos. Y para terminar en el día domingo voy a leer esta parte. Dice, la salvación es indudablemente obra de Dios y no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la fe misma es un don estimulado por el Espíritu Santo. Nuestras propias obras no pueden salvarnos. Sin embargo, Dios nos vuelve a crear espiritualmente en virtud del nuevo nacimiento y nos capacita para vivir en armonía con su voluntad. El Espíritu de Dios obra en nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad para que optemos por lo correcto, resistamos la tentación y tomemos decisiones apropiadas. Ahora con el día lunes, pues aquí se titula Luces en la oscuridad. Pues en sí nos habla de que debemos de ser una luz, ¿verdad? Una luz en la oscuridad, en un mundo lleno de maldad, lleno de oscuridad, ¿verdad? Y debemos de ser un testimonio para el mundo, ¿verdad? Nuestra vida debe de ser un testimonio. Debemos de seguir la ley de Dios y también pues no venimos a la iglesia, ¿verdad? Porque somos personas perfectas, venimos porque necesitamos a Dios, ¿verdad? Y aquí dice, en una noche sin luna y lejos del resplandor de las ciudades, las estrellas se hacen visibles y parecen brillar mucho más. Es el contraste lo que marca la diferencia. Cuanto más oscuro es el cielo, más se destacan las estrellas. Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Cuanto mayor es la oscuridad moral que nos rodea, más marcado es el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Dios y la de los mundanos. Dice, lee Filipenses 2, 15 y 16. Y dice, ¿cómo describe Pablo lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios? Vamos a leer Filipenses 2, 15 y 16. Ok, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el 16 dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Bueno, aquí nos habla que en sí debemos de vivir en manera santa, ¿verdad? Con amor,
y un corazón humilde, ¿verdad? Reflejando el carácter de Cristo. Debemos de ser pacientes también, ¿verdad? Y haciendo el bien, evitando seguir las cosas malas, ¿verdad? Es lo que Pablo nos ha hablado, ¿verdad? Ujú. Entonces, también nos da un ejemplo de la vida de Job, ¿verdad? Job fue una persona que fue, que dio un buen ejemplo, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que le pasó en su vida, él siempre fue fiel a Dios y siempre tuvo fe y nunca, am, se separó de él, ¿verdad? Siempre Amén. usó la voluntad de Dios. Vamos a leer Job 1:1. Am, Ok, Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de una vez podemos leer también Job 1:8 que dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y de una vez voy a leer el siguiente versículo porque es el mismo, dice lo mismo que dice Job 2:3. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Pues aquí nos habla, como les dije, ¿verdad? Job era una perfecta ejemplo de que él, ¿verdad? Sufrió mucho, ¿verdad? Él, am, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió Ujú. sus riquezas, sus animales, ¿verdad? Pero aún así, que es la única cosa que él no perdió, La su fe. fe, Ujú. ¿verdad? Él no perdió la fe y él era un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Era justo y fiel y también lamentablemente tenía a su esposa que, después de todo lo que le pasó a su esposa, que le dijo que maldiga a Dios, ¿verdad? Pero aún así, aunque alguien le dice que haga algo que no está bien, él decidió no hacerlo, ¿verdad? Ujú. Él decidió seguir a Dios y entonces, al final, pues sí, él sufrió muchas cosas y es una historia bonita la de él y una historia triste a la vez, pero como dije, él nunca usó de excusa todo lo malo que le pasó a él, todo su sufrimiento, ¿verdad? Que él, todo lo que él sufrió, él nunca lo usó de excusa para reclamarle a Dios, para maldecir a Dios o para hacerle daño a los demás, ¿verdad? Aunque él tuvo muchas pruebas extremas, ¿verdad? Ujú. Después de todo el sufrimiento, ¿qué es lo que Dios hizo al final? Dios le devolvió todo el doble, ¿verdad? Ujú. Y como dije, él nunca perdió su fe y no hizo por presiones de esposa algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, para finalizar, vamos a leer Romanos 16 y 19. Am, Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notaria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces aquí Pablo nos habla de que, como dices, seamos inocentes acerca del mal, ¿verdad? Nos anima a siempre hacer el bien y no estar como fitting in con las cosas del mundo, siguiendo las cosas malas, ¿verdad? Siempre ser um, la luz en este mundo lleno de maldad, ¿verdad? Ujú. Entonces, para terminar, voy a leer esto que dice, nunca debemos temer ser diferentes, nuestra fe debe distinguirnos cada vez más. El objetivo es resplandecer como luces en el mundo. ¿Tienen algo que opinar con el día lunes? Es algo importante también que debemos de tener como nosotros portadores de luz, ¿verdad? Gente que sigue a Jesús. Siempre el mundo está leyéndonos como un libro abierto. Están listos cuando en el minuto que uno dice soy seguidor de Jesús o soy cristiano, el mundo está listo para ver una excusa para pisotearnos. Pero no hay que desmayar, o sea, somos humanos, vamos a cometer errores,
pero siempre tratar de acercarnos a Jesús, porque esa es la única persona y es la única forma que nosotros vamos a tener victoria. Y acuérdense, si algunos de ustedes tratar de poner el mejor ejemplo que puedan a sus alrededores, porque como dije, Satanás está siempre listo para pisotearnos y el mundo también igual, en cuanto tú dices soy cristiano, igual están buscando una excusa para cómo llevarte la contraria. Si es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo actuamos y la forma en que tratamos a las personas. Sí, teniendo fe es muy importante, también hay que orar para tener esa fe, porque sin la fe y sin la oración no vamos a poder sobrepasar esos obstáculos como Job pudo sobrepasarlos. Continuando con el día martes, se titula Un sacrificio viviente. Primero voy a leer el versículo de Filipenses 2:17. Y dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. En este día se trata del apóstol Pablo y el término de clave que se menciona bastante es libación. En el Antiguo Testamento, libación es un acto de devoción. Es una práctica que consiste de derramando un líquido como un aceite. Aquí usa el ejemplo de María cuando ella consiguió un perfume y ungió a los pies de Jesús. Y eso fue un acto. Aquí dice que la libación no es un dicho propiamente de libación, pero representa un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo para nuestra salvación. Entonces, este acto también en el Antiguo Testamento dice que llevaba un sacrificio. Y Pablo, en su tiempo, él se expresó como si él fuera a derramar su vida como el sacrificio para que los filipenses puedan tener el fe, para que puedan aprender de la fe. Y él fue perseguido porque fue un evangelista, ¿verdad? Y dado que en el Antiguo Testamento que esta libación suele acompañar con sacrificio, el sacrificio y servicio de los creyentes de los Filipos, quienes por la fe habían decidido dedicar su vida a Dios como un sacrificio vivo, ¿verdad? Y la libación también puede ser un metáforo de servicio, como Pablo se compara a sí mismo con una libación dispuesto a ser derramado y por completo por la fe de los filipenses, ¿verdad? Vamos a leer otro versículo que se encuentra en Romanos 12:1 y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El siguiente versículo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La alabanza espiritual, tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente y imitar a Cristo, imitar y reflejar su carácter, ¿verdad? Para poder ser aceptables para Dios, porque la libación en el Nuevo Testamento ya no es un sacrificio físico de matar un cordero y agarrar la sangre, ¿verdad? Pero sino la vida de nuestra propia vida. Y Pablo, como he mencionado, que él expresó su vida derramando como ese líquido que siguió el sacrificio. Y como Jesús, su sacrificio fue para nuestra salvación. Siguiendo con día miércoles, titulado Un carácter probado, el personaje aquí de quien se habla es Timoteo. Timoteo se expresa como un personaje muy amado y un hombre de fe. En la pregunta de aquí
de esta lección dice, ¿por qué Pablo habla aquí tan positiva y extensamente de Timoteo? Primero, Pablo describe a Timoteo como alguien que comparte sus sentimientos. Ellos comparten características similares, quienes compartían su fe, quienes daban su vida por Cristo y ellos querían repartir el mensaje a los filipenses sin algo al cambio. Y en los versículos de esta pregunta que probé, he acumulado que la fe de Timoteo es sincero. Y Timoteo no buscaba o no hacía cosas por sus propios intereses o por su propio beneficio, sino por el beneficio de los demás, de los quienes él estaba compartiendo el mensaje, compartiendo su fe. Y pues Timoteo era fiel al Señor, ¿verdad? Y también en Primera de Timoteo 1:1 dice que Timoteo es un hijo de fe o el hijo de fe. Y aquí en la lección también describe que Pablo menciona que Timoteo tiene probadas cualidades y en griega así se traducía describiendo una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades y cuyo carácter y servicio han demostrado ser genuinos. Como en la historia de Job, él pasó por obstáculos y desafíos, ¿verdad? Me imagino que Timoteo también ha pasado por eso. Su fe es tan fuerte y está lleno de capas que de seguro él pasó por varios desafíos y obstáculos que tuvo que construir esa fe capa por capa hasta que llegó a un punto que no se pueda romper o que no se pueda quebrar, ¿verdad? Porque es tan fiel al Señor y él fue un evangelista. Él no se cohibía y no se paraba para no compartir la palabra de Dios. Y pues por lo que él pasó, por sus experiencias, eso desarrolló un carácter cristiano que imite a Cristo, ¿verdad? Y él pues caminó los pasos de Cristo reflejando su fe, compartiendo, siendo amable, ¿verdad? Me imagino que él fue un gran personaje porque en la Biblia, en los versículos, luego dice que mi amado Timoteo o el hijo más fiel y así. Y pues cuando desarrolló estos caracteres de virtudes como el de Cristo, esto puede distinguir a un cristiano y uno del mundano. Y retrocediendo con Romanos 12, versículo 2, ahí explica que no hay que conformarnos al mundo, porque el mundo no es permanente, es mortal, ¿verdad? Va a pasar, el mundo va a pasar, no nos vamos a quedar aquí por toda la eternidad. Porque el mundo está lleno de maldades, de pecado, de tristeza. Ahorita los tiempos están feos. Y pues Cristo tiene que regresar para poder construir un nuevo reino. Y como ese reino del mundo no es para nosotros, nuestra meta no es estar aquí o quedarnos aquí o arreglar el mundo para poder vivir bien, pero sino nuestra meta es para llegar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 1:1 dice que imítanme a mí, imítanme así como yo imito a Cristo. Hay que imitar un personaje como Timoteo y ser una reflexión de quién Cristo es. Entonces, esta fue mi parte del día martes y miércoles. ¿Tienen algunos comentarios o algo para añadir? Bueno, tenemos que también entender que quien nuestros padres son no definen quiénes somos nosotros. Timoteo, me parece que su madre era judía y su padre era griego. Corríjanme ahí en los comentarios. Pero aún así Timoteo se destacó, a pesar de que sus padres tuvieron sus diferencias espirituales. A lo mejor nosotros, hablando por otras personas, incluyéndome a mí, a lo mejor mi padre era a lo mejor, ¿verdad? No, mi padre nunca fue conocido así, pero a lo mejor alguno de sus padres fue conocido como borrachos, fue conocido como etcétera, etcétera, ¿verdad? Un mal, pero eso no define quién tú eres y quién tú debes de seguir, porque lo que cuenta es cuando tú conoces a Cristo e imitas ese carácter. Así es que es exactamente lo que hizo Timoteo. Timoteo hizo exactamente lo mismo y fue una persona
que incluso tiene sus libros, ¿verdad? Sus epístolas en la Biblia. Tú también puedes tener esa epístola escrita en la eternidad, en el cielo. Bueno, ha llegado el tiempo, a mí me tocó el jueves. Estimen a los que son como Él. Dice el versículo, la cita bíblica está en Filipenses 2, 25 al 30. Y dice lo siguiente: me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y se angustió porque habías oído que había enfermado. En verdad estuvo enfermo a la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así lo envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os alegréis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo en el Señor con toda alegría y estimad a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo cerca de la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mi favor. Aquí vemos aquí a un personaje llamado Epafrodito. Y es muy interesante porque aunque se escribió un pequeño capítulo acerca de él, eso te da la grandeza, ¿verdad? De este personaje. ¿Por qué esta grandeza? Porque esta persona se destaca porque fue la única persona en el libro de los Filipenses, ¿verdad? Que le fue otorgado básicamente la trust, la confianza para que trajera el dinero hacia Pablo. Acuérdense que en los tiempos antiguos, incluso en México, el cerezo o reclusorios, la gente tiene que pagar por su propia comida. Así es que hay reos en México como aquí en Estados Unidos que trabajan para pagar sus necesidades, ¿verdad? Sus necesidades extra. No era diferente en el tiempo de Pablo, porque las personas que querían necesidades, comida, un tipo de comida, tenían que ser sustituidas, tenían que ser traídas por familiares o amigos. Y aquí tenemos a Pablo que pidió apoyo, ¿verdad? Que le trajeran una cobija, porque acuérdense que los calabozos o las cárceles de antaño eran de piedra y estaban básicamente abajo de los castillos o de las guardias. Entonces, como es abajo, usualmente yo trabajo abajo de las casas, ¿verdad? Abajo de las casas en Fahrenheit siempre está alrededor de 50 grados centígrados. Aún esté congelándose arriba o esté quemándose arriba, ¿verdad? Por la temperatura, abajo siempre está en una temperatura estable, que son alrededor de entre 45 a 55, casi 60 grados. Ahora imagínese Pablo con una túnica a los 55 grados, 50 grados, tenía frío, ¿verdad? Y aquí es donde viene la iglesia de los filipenses y escogen a una persona que le puedan confiar. Y esa persona fue este Epafrodito. Y ese es un ejemplo para nosotros a seguir, ¿verdad? Porque nosotros a lo mejor en la iglesia podemos contar, yo en mi iglesia, ¿verdad? Puedo contar, a lo mejor con mis dos manos, hay bastante gente que yo puedo confiar, ¿verdad? Y ese es el punto que viene la escuela sabática. ¿Qué es lo que ellos poseían, ¿verdad? Para que uno pueda tener esa confianza en ellos, ¿verdad? Y esa es la confianza que ellos demostraban, era en su carácter. Una persona con un carácter digno, con un carácter manso, puede ser una persona que uno pueda confiar, ¿verdad? Porque él reflejaba el carácter de Cristo. Y aquí vemos cuando él se enferma, Pablo suplica por él, porque él al llegar, ¿verdad? A entregarle a Pablo sus necesidades en Roma y sus ofrendas, cae enfermo. No sabemos qué enfermedad tenía, pero sabemos que estuvo muy enfermo. Entonces lo que hace Pablo es que suplica a Dios por él, y Dios tuvo misericordia no nomás de Epafrodito, sino también de Pablo, porque le salva la vida y ahora Pablo lo envía de regreso. ¿Por qué? Porque también la iglesia de los filipenses
necesitaba apoyo. Entonces ahora Pablo le da las gracias a Epafrodito y lo vuelve a mandar de regreso a la iglesia de Filipenses. Y ahora también tenemos para estudiar y meditar. Aquí está un versículo de la hermana de White, ¿verdad? Que está, aquí lo tengo, denme un segundo. Dice, cuando las multitudes de falsos hermanos se distinguen de los verdaderos, entonces los que permanecen ocultos se revelarán y con aclamaciones de júbilo se unirán bajo el estandarte de Cristo. Aquellos que han sido tímidos e inseguros se declararán abiertamente a favor de Cristo y de su verdad. Los más débiles y vacilantes de la iglesia serán como David, dispuestos a actuar y arriesgarlo todo. Cuanto más oscura sea la noche para el pueblo de Dios, más brillante brillan las estrellas. Satanás acosará cruelmente a los fieles, pero en el nombre de Jesús saldrán más que vencedores. Lo que nos enseña la escuela sabática es que nosotros debemos de portar un carácter digno. ¿Y cómo aportamos ese carácter? Como lo dijo Merari, con ayuno y oración. Así es que si nosotros no estamos ayunando y acercándonos a Dios, nada de esto va a ser posible. Hay una historia antes ¿cómo se llama? Lo que pasaba con los árabes es que cuando ellos arreglaban vasijas, ¿verdad? Que eran ¿de qué eran las vasijas? De clay, se llama clay. Can you help me with that? Clay. Barro. Barro, que eran de barro, ¿verdad? Cuando los que hacían las vasijas de barro, cuando lo secaban, a veces les pasaba un hoyito, ¿verdad? Y ellos, para venderla como si fuera barro, le echaban cera. Y así es que así se conocía. O sea, había aquellos que hacían el barro, que trabajaban el barro, y a veces cometían un error, le rellenaban con cera. Y hubo un tiempo que la gente se dio cuenta, porque después de que tú los compras, cuando es cera, tú sabes porque el material es diferente. Así es que se va despintando, porque la cera es diferente al barro. Entonces la gente se dio cuenta quiénes eran los que vendían ¿cómo se llama? Las vasijas de cera y quiénes eran los que vendían las vasijas que no tenían cera. A las personas que eran honestas y que vendían las vasijas sin cera se le llamaron la palabra sinceras. So, cuando tú escuchas a una persona y le dicen, esa persona es una persona sincera, ¿de dónde viene? Viene del Viejo Oriente, donde las personas mentían para vender sus vasijas, y a las personas que no eran sinceras, ¿verdad? A los que hacían estas vasijas, así es como se les conocían, a la gente sincera. ¿Por qué? Porque ellos eran honestos y vendían el material que ellos decían que era. Y de ahí de donde proviene. Así es que el día de hoy Dios necesita a gente sincera. Porque cuando la gente usaba las vasijas que tenían cera, como no es parte del material, ¿qué es lo que le pasaba a las vasijas? Se les salía y tenían hoyos. Y cuando uno tenía que echar agua, ¿qué es lo que pasaba? El material de sustento se salía. Lo mismo con nosotros. Si nosotros como cristianos no somos cristianos sinceros o sinceras, ¿qué es lo que va a pasar? Las bendiciones que Dios nos da se van a salir y no vamos a poder ser portadores de la bendición de Dios hacia otras personas. Así es que si Dios nos ha puesto a nosotros y nos ha bendecido, no es para que nosotros nomás gocemos de esta bendición, sino de repartirla como lo hizo Epafrodito, como lo hizo Timoteo. Ese es el propósito que Dios nos ha dado a nosotros en esta tierra. Y el Espíritu de Profecía nos dice que va a haber gente en los últimos días que vivieron la vida cristiana, que vinieron solamente a calentar asiento, pero cuando venga el zarandeo, todas esas gentes que no estuvieron a cuenta con Dios y no tenían esa cercanía con Dios, se van a ir. Mientras que aquellas que fueron sinceras y se mantuvieron al pie de Jesús de la oración y fueron portadores del carácter de Cristo, seguirán en pie
hasta la venida de Cristo Jesús. Así es que, querido hermano, por favor comenta en los comentarios qué es lo que tú aprendiste en esta semana. Ojalá que te haya gustado el repaso y te esperamos para el siguiente repaso de la lección número 6. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que sigas en oración de pie con Cristo Jesús. Muchas gracias por ver nuestro video y espero que hayan aprendido algo y les deseamos que tengan una bonita semana.